Ok, vamos a entrar en acción, hermanos, para entender qué es el argumento ontológico. En el año 1078, un monje llamado Anselmo de Canterbury sorprendió al mundo al argumentar que si es siquiera posible que Dios exista, entonces se deduce lógicamente que Dios sí existe. El argumento de Anselmo llegó a ser llamado el argumento ontológico y ha causado una gran división entre los filósofos desde entonces. El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, le llamó una broma agradable. Pero muchos filósofos prominentes del siglo XX como Charles Harrison, Norman Malcolm y Alvin Plantinga lo consideran sólido. Aquí está. Dios puede ser definido como un ser máximamente grandioso. Si algo fuese más grandioso que Dios, entonces ese ser sería Dios. Y para poder ser máximamente grandioso, tendría que ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Mundos posibles se refieren simplemente a las maneras que el mundo pudo haber sido. Decir que algo existe en un mundo posible es simplemente decir que, si el mundo fuera de esa manera, entonces eso habría existido. Por ejemplo, a pesar de que los unicornios no existen en el mundo real, por lo menos parece posible que podrían haber existido. Entonces, podemos decir que los unicornios existen en algún mundo posible. En cambio, un soltero casado no existe en ningún mundo posible, ya que la idea de un soltero casado es lógicamente incoherente y no podría existir en ningún mundo posible. De modo que, si es posible que un ser máximamente grandioso exista, entonces podemos decir que él existe en algún mundo posible. Pero espera, un ser máximamente grandioso no tendría una grandeza máxima si solamente existiera en algún mundo posible. Para ser máximamente grandioso, tiene que ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Así que piénsalo, si un ser máximamente grandioso existe en algún mundo posible, él existe en todos los mundos posibles. Y si él existe en todos los mundos posibles, entonces él existe en el mundo real. Es decir, un ser máximamente grandioso realmente existe. Por tanto, los ateos tienen que sostener no simplemente que Dios no existe, sino que es imposible que Dios exista. Aquí está un resumen del argumento ontológico. Los pasos del 2 al 6 son directos y en gran parte poco controvertidos. Pero, ¿qué hay del punto 1? Es obvio que si se pudiera demostrar que la idea de Dios es lógicamente incoherente, entonces el argumento fracasaría. Sin embargo, ¿es la idea de un ser máximamente grandioso absurda, como lo es la idea de un soltero casado, de un círculo cuadrado o del olor a azul? Eso no parece ser el caso. La noción de un ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto que existe en todos los mundos posibles parece ser una idea perfectamente coherente. Pero, ¿acaso no podríamos hacer una parodia de este argumento y hacer que funcione para todo? ¿Por qué no decir, es lógicamente posible que una pizza máximamente grandiosa exista? Por lo tanto, una pizza máximamente grandiosa sí existe. No obstante, la idea de una pizza máximamente grandiosa no es como la idea de un ser máximamente grandioso. En primer lugar, no hay valores intrínsecos máximos que hacen que la pizza sea grandiosa. Siempre existirá un pepperoni adicional para aumentar su grandeza. Ni siquiera es obvio descifrar cuáles propiedades hacen que la pizza sea grandiosa. ¿Una corteza delgada o gruesa? ¿Queso extra? ¿Anchoas? Eso es relativo al gusto del consumidor. En segundo lugar, una pizza que sea máximamente grandiosa tendría que existir en todos los mundos lógicamente posibles, pero eso significa que no puede ser consumida. Por lo tanto, realmente no sería una pizza, ya que una pizza es algo que puede ser consumido. La idea de una pizza máximamente grandiosa resulta ser una idea incoherente. En cambio, la idea de Dios es una idea intuitivamente coherente. En otras palabras, su existencia es una posibilidad. Y el argumento ontológico muestra que si Dios posiblemente existe, entonces Dios realmente existe. Muy bien, hermanos. Ok,
Este argumento, en resumen, nos está hablando de la posibilidad de que un ser máximamente grandioso, pues sí exista. En este caso sería Dios. Y ese Dios debe ser todopoderoso, omnisciente, moralmente perfecto en todos los mundos posibles. Y con eso queremos decir que si acaso tuviéramos la idea o pretendiéramos la idea de que hubiera más de un mundo posible. El detalle con la comunidad atea o científica atea es que ellos no solo tienen que decir, tienen que sostener que Dios no existe, sino que la idea de que exista Dios es imposible. Y eso de verdad, hermanos, les causa severos problemas, porque cuando vemos la discusión o los debates entre estos apologetas de renombre, confrontando o bueno, debatiendo con estas personas de renombre también del mundo ateo, pues de verdad que se les presentan graves problemas para poder sustentar que la posibilidad de Dios es imposible, hermanos. Así que todos estos argumentos, como se podrán haber dado cuenta, hermanos, hasta este momento, todos hablan de la posibilidad de un Dios, ¿verdad? No estamos hablando del Dios cristiano, no estamos hablando de nadie. Solo estamos hablando de que un ser máximamente poderoso tuvo que haber creado todo lo que conocemos y como lo vemos, ¿verdad? Ahora, escuchábamos también en este argumento ontológico que si algún Dios fuera más poderoso que otro, entonces ese tendría que ser Dios y así sucesivamente. Entonces, todos estos argumentos, todas estas ideas nuevamente apuntan a la existencia de un único Dios todopoderoso. Ontológicamente hablando, filosóficamente hablando, únicamente puede haber un solo Dios todopoderoso. Así que ahora vamos a entrar un poquito en una materia ya un poco diferente. Vamos a explorar evidencia. ¿Por qué decimos nosotros que el Dios cristiano es el verdadero Dios? El único que reúne todos estos requisitos, ¿verdad? Ahora sí entramos al terreno de la Biblia. La Biblia nos da cuenta, hermanos, de quién es ese ser todopoderoso, el único Dios. Y sé que en este momento, si yo se los pidiera, hermanos, lloverían versículos que hablan de quién es Dios, sus atributos y demás, ¿verdad? Pero ahora vamos a explorar por qué la Biblia es verdadera. Generalmente, hermanos, generalmente cuando a alguien se le habla de Dios, no consideran que la Biblia sea una evidencia sólida porque lo consideran un libro cualquiera, a lo mejor lo inventó el mismo cristiano y demás, así que esa es la razón por la que tenemos tantos argumentos científicos y filosóficos para ir apuntando a la idea de que la Biblia sí es verdadera. Así que empecemos. Se han hecho copias del Antiguo Testamento, de la Biblia, hermanos, a partir de los pergaminos del Mar Muerto y se estima que fueron escritos entre el 100 y 200 antes de Cristo del Nuevo Testamento en griego y hay aproximadamente unos 5.500 manuscritos, hermanos, en los que aparece todo el texto o parte de este, ¿verdad? Eso es estamos hablando del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Entonces estamos hablando aproximadamente de 5.500 más, ¿verdad? Más copias originales, hermanos, de a partir de cómo se escribió la Biblia. Y esto lo sostiene el doctor Philip Johnston, profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Oxford. Ahora, si a alguien se le comenta, se le pregunta, oye, ¿tú crees en Platón? Pues te van a decir que sí. Aristóteles, te van a decir que sí. Homero, sí. Julio César, el emperador romano, te van a decir que sí. No lo ponen en duda en ningún momento. ¿Por qué? Porque hay cierta literatura que apoya la existencia, apoya la idea. Esa literatura funge como evidencia de que esos personajes realmente existieron.
Pero aquí va lo siguiente, hermanos. En esta tabla podemos ver, déjenme cambiar el modo láser. En esta tabla podemos ver que del Nuevo Testamento, para empezar, se escribió aproximadamente entre el año 50 y 100 después de Cristo. En esa fecha se escribió el Nuevo Testamento. La copia más antigua, o más bien más reciente, es del 130 después de Cristo. ¿Ok? Más bien la copia más antigua, perdón. El 130 después de Cristo. Y el tiempo de separación, pongan atención a esto, el tiempo de de separación, perdón, es decir, el tiempo entre que esos eventos ocurrieron y se escribieron, fue de 30 a 60 años. Y el número de copias actuales es alrededor de 5,600. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante, hermanos? Porque el hecho de que el rango de tiempo ocurrido entre que ocurrieron esos hechos, que el nacimiento de Cristo, su crucifixión, los apóstoles y demás, el tiempo en que esos eventos ocurrieron hasta que se escribieron esos eventos fueron solo de 30 a 60 años. Esto implica que hubo testigos, hermanos. Esto implica que si esto no hubiese sido cierto, correría el riesgo de ser un mito, correría el riesgo de ser una evidencia completamente descartable para el apoyo del cristianismo, ¿verdad? Pero eso no fue así. Si nosotros vemos la tabla hacia arriba, ¿verdad? Entre lo que se escribió, nació Homero y los escritos de Homero, hasta el tiempo en que se escribió sobre ellos, pasaron 500 años. El otro, Julio César, 1000 años. Eurípides, 1300 años. Tucídides, 1300 años. Demóstenes, 800 años. Heródoto, Aristóteles, Platón, 1200 años. Ese es el tiempo en que ocurrieron esos escritos, esos eventos y que se escribieron, ¿verdad? Al respecto. Nuevamente, vemos lo poderoso, ¿verdad? Lo poderosa que resulta más bien la evidencia de la Biblia como un documento fiable, como una evidencia a favor de la existencia, a favor del cristianismo. En los argumentos, justamente en el argumento anterior decíamos que únicamente, ontológicamente, puede haber únicamente un Dios todopoderoso. Y de ese es justamente del que habla la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuevamente, este tiempo que ocurrió, este lapso de 30 a 60 años, no permite que esto sea un invento, porque en ese momento habría sido refutado inmediatamente por los testigos que aún estaban con vida. Si ellos me dicen, es que nació Jesucristo y lo crucificaron, oye, yo tengo 60 años, eso no es cierto, eso no, es una mentira. Yo vivía en Roma, por ejemplo, ¿no? Yo vivía en Jerusalén y eso no sucedió. Bueno, al tener nuevamente la evidencia de este documento que no pasó mucho tiempo, pudo haber sido fácilmente, hermanos, desmentido, pero no fue así. Y fíjense la diferencia abrumadora en el número de copias. 5,600, hermanos, de los manuscritos. Esa es la evidencia abrumadora de la Biblia, más el tiempo en que se escribió, a partir de que ocurrieron los hechos, comparado con los demás. Es ridículamente superior, hermanos. Por eso podemos afirmar que la Biblia es un documento sólido que puede utilizarse como evidencia. Ahora, la Biblia nos habla de la metalurgia y la escritura. Los manuscritos bíblicos conservados, como Deuteronomio capítulo 6, versículos de 24 a 26, estos fueron descubiertos en Jerusalén por el doctor Gabriel Barkey, arqueólogo bíblico de la Universidad de Bar-Lehan en Israel. Y esto se encontró, hermanos, en pequeños rollos de plata escritos en hebreo antiguo, que concuerdan con lo descrito en la Biblia del siglo 7 antes de Cristo. Evidencia, nuevamente, evidencia.
Sí, imagínense, de repente van por allá, están investigando y encuentran, ¿verdad? En estos pequeños rollos de plata, pues estos capítulos, estas porciones del texto, hermanos. Eso, nuevamente, apoya, eh, más bien fortalece la evidencia de la Biblia como un argumento totalmente, no argumento, evidencia sólida, ¿no? De las escrituras, que comprueban que son verdad. En la Biblia también se habla de los eteos. Bueno, resulta que hasta 1906 se descubrió en la zona sur del este de Turquía que efectivamente ese pueblo existió. En la ciudad de Ugarit se hallaron más de 25,000 tablillas de barro con escritura cuneiforme. Tardaron casi 20 años en traducirlas, hermanos. Casi 20 años. Y se trataba de la Biblioteca Nacional de los Eteos. Los datos contenidos en aquellas tablillas coinciden en fechas y nombres con los descritos en la Biblia. Josué 1:4. Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, escrito más o menos de 1500 años antes de Cristo. Imagínense, hermanos, que de repente te muestren un libro que desde antes que ocurriera esto, desde hace 2000 años ya hablaba de los eteos, y no es hasta 1906 que se descubre que efectivamente eso era cierto. Increíble, ¿verdad? Continuemos. La Biblia asimismo habla de los filisteos y de los cananeos, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, ya no existen, pero hay evidencia arqueológica suficiente que lo confirma, hermanos. Y esto incluye también evidencia de los escritos egipcios, ya que pues ningún imperio que haya existido y sido destruido, pues no puede pasar desapercibido, ¿no? Porque dejan rastro. Hablábamos también del monte Hermón en las escrituras hablan de esto, perdón, y bueno, nuevamente estos nombres se conservan hasta hoy, siguen utilizando el mismo nombre tal como se le hablaba en tiempos antiguos y se describe en la Biblia. Ciudades lo mismo, como Jerusalén, Jericó, Capernaum, Bethsaida, Corazín, esos lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Bueno, hasta la fecha, ¿verdad? En nombres como Belén, Beersheba, Nazaret, etcétera, son nombres que han sido conservados hasta la fecha y algunas ciudades simple y sencillamente no han cambiado su nombre, hermanos. Por ejemplo, Jerusalén. Así que seguimos nuevamente comprobando que la Biblia es verdad. Este es muy importante, hermanos, también. Los arqueólogos descubrieron en Jerusalén los restos de la familia del hombre que condenó a Jesús. Caifás. Eso está interesante, hermanos. La cueva funeraria se encontraba en muy buen estado de conservación y en ella aparecieron 12 osarios de piedra caliza. Según ha descrito Zvi Greenhut, arqueólogo jefe de Jerusalén, como era costumbre en la época, los cuerpos fueron depositados en unos nichos excavados en la cueva y una vez que la carne se descompuso, los huesos fueron guardados en los osarios. Uno de ellos, hermanos, llevaba escrito entre intrincados decorados con forma de rosetas este dato. José, hijo de Caifás. José era otro de los nombres del sumo sacerdote judío conocido como Caifás, hermanos. O sea, no nada más era Caifás, sino también se llamaba José. Quien gobernó en Jerusalén entre los años 16 y 36, dentro de este féretro estaban los huesos de un hombre de unos 60 años. Entonces vemos la Biblia, cómo habla de Caifás, y nuevamente hay hallazgos que comprueban que este personaje realmente existió y, y hace que la Biblia sea cada vez más sólida. Como dijo Bruce Chilton, profesor de religión en Annandale, New York, dice, no puedo imaginar un descubrimiento más significativo sobre la historia de este periodo. El tipo de escritura, los nombres que aparecen, el método de enterramiento, su localización, todos estos datos aportarán una información crucial para comprender la era en la que vivió Jesús.
Es seguro que a Caifás le disgustaba profundamente Jesús, explica David Flosser, profesor de religión en la Universidad de Hebrea, que se ha especializado en el estudio de los primeros tiempos de la cristiandad. Vio en Jesús un peligro para sus amados romanos y también para los judíos y sus leyes. Hay figuras históricas también, hermanos. Hay una inscripción que menciona la casa de David en el sur de Transjordania y otra en el lado norte. Cuando se lee el Antiguo Testamento, se habla de personas como Daniel o Malaquías y Ezra. Philip Lindholm, escolar o estudioso de la Universidad de Oxford, hermanos. Solo incluí un tanto de ellos, hermanos, pero hasta aquí me parece bastante interesante cómo la Biblia, hermanos, viene a ser una evidencia sólida y verdadera que habla de ese único Dios verdadero y todopoderoso que nosotros conocemos. Eh, y esa es una manera. Hay más argumentos que pude haber incluido, pero más evidencias, perdón, pero quise hacer un poco más corto esto. Pero seguimos en la misma, hermanos. Ahí tenemos herramientas, tenemos evidencia que sigue dándole credibilidad, por si fuera poco, a las escrituras, haciéndolas válidas. Ahora vamos a ver una porción sobre un video sobre los evangelios, hermano, los evangelios. Muchas personas creen que hay contradicciones entre los evangelios sinópticos. Las consideran contradicciones y por eso creen que la Biblia no es válida. Pero ahorita vamos a ver cómo al contrario de lo que parece, realmente confirma pues la existencia de Dios. Continuemos. La veracidad de los evangelios. Ok. A ver, aquí. Wallace, soy un detective de homicidios retirado del condado de... Vemos cómo precisamente, hermanos, no sé, ¿sí me escuchan, hermanos? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, pastor. Sí, Se hermano. puede ver y se escucha. Muchas gracias. Ok. Bueno, voy a ponerles a continuación un video, hermanos, de cómo precisamente las diferencias entre los evangelios confirman, hermanos, confirman que son documentos auténticos. Esto es parte de una película, es la interrogación al investigador James Warner Wallace. Es una persona real y efectivamente ha escrito sobre el caso, sobre la resurrección de Cristo y demás. Sus libros están en Amazon, así que me pareció conveniente presentárselos, hermanos, para que lo vean. Le pongo play. Nombre y experiencia para el archivo. Mi nombre es James Warner Wallace, soy un detective de homicidios retirado del condado de Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. ¿Puede compartir el tema del libro con la corte, por favor? Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios incluyen la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos Mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy Se han está fallecido. trabando. Pues mi celular. Que algo ocurrió.
A ver. Voy a intentar otra vez, hermanos. A ver. Ok, me avisan. ¿Ven la pantalla, hermanos? Sí, pues sí se ve, pastor. Bueno, voy a ponerle play y me avisan si se sigue cortando. Entonces, ¿cómo se resuelven los casos? A menudo mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy han fallecido. Perdone mi ignorancia, señor Wallace, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y consideró que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver, y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable. Y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ¿Qué ocular. es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia. Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Eso no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de que los 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. ¿Y eso incluye las declaraciones citadas por la señora Wesley en su clase? Absolutamente. Gracias, detective. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar. No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Oh, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo.
Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto. Petición. Ok, hermanos. Como pudimos ver, la diferencia entre los evangelios, que algunos argumentan que son realmente contradicciones, no lo son. Aquí decíamos de los testigos involuntarios. Cada quien eventualmente da detalles de ciertos eventos desde la perspectiva en que lo vio. Por ejemplo, no sé si recordarán o hicieron el experimento en la primaria del teléfono descompuesto. Alguien escribió un mensajito o se lo decía a alguien y seguía con cada uno de los alumnos y al final quedaba totalmente distorsionado el mensaje original, ¿no? Bueno, eso es porque pues a través de diferentes personas se va distorsionando y ya no se entiende, ¿no? Pero eso es diferente a lo que ocurre aquí, ¿no? Cada una de las observaciones, como decía, mostraba en el video, contribuyen a complementar el atestiguamiento de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras tenía aquí su ministerio antes de morir por nosotros. Así que esta persona es real, como les decía, la persona del video, el documento es real, era un ateo y miren, simplemente con el poder de la evidencia, pues considero que era concluyente para poder creer realmente en Dios. Así que la siguiente vez que alguien les diga, no, es que se contradicen, no, más bien afirmen, ¿verdad? Que son reales y siempre se va a esperar a que el relato entre una y otra persona sean diferentes, porque eso es normal, eso es natural, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar con 2 videos más y pienso que vamos a tener que dejarle porque es tarde, a menos que ustedes quieran continuar, ¿verdad? Otro de los argumentos que vamos a escuchar frecuentemente cuando hablemos de apologética es el argumento de la tumba vacía. Pero no nada más eso, sino las apariciones y la creencia misma al respecto. Así que voy a ponerles un par de videos más, los platicamos y dependiendo de cómo se sientan, les seguimos o lo dejamos para después. Con la pantalla. Ok, comparto. La tumba vacía, apariciones y la creencia de la resurrección. ¿Por qué crucificaron a Jesús de Nazaret? Porque hizo afirmaciones escandalosas sobre sí mismo. Afirmó ser el único Hijo de Dios. ¿Por qué alguien tomaría en serio su afirmación? Bueno, eso depende. Si Jesús realmente resucitó de la muerte, entonces su afirmación de ser el único Hijo de Dios tiene un peso considerable. Por otro lado, si la resurrección nunca ocurrió realmente, entonces Jesús puede ser descartado con seguridad como otra interesante pero trágica figura histórica. ¿Resucitó Jesús de entre los muertos? Al explorar esta cuestión, debemos responder a 2 preguntas adicionales. ¿Cuáles son los hechos que requieren una explicación? ¿Y qué explicación responde mejor a estos hechos? Hay 3 hechos principales que deben explicarse: el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús, las apariciones de Jesús vivo después de su muerte y la creencia de los discípulos de que Jesús resucitó. Examinemos cada uno de ellos.
Hecho número 1. El descubrimiento de que la tumba de Jesús estaba vacía se reporta en no menos de 6 fuentes independientes, y algunas de esas están entre los materiales más antiguos del Nuevo Testamento. Esto es importante porque cuando un acontecimiento es registrado por 2 o más fuentes no conectadas, aumenta la confianza de los historiadores de que el evento realmente ocurrió. Y cuanto más antiguas sean estas fuentes, mayor será su confianza. Además, los evangelios indican que las mujeres fueron las primeras en descubrir que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Probablemente esto es histórico porque en esa cultura el testimonio de una mujer casi no tenía valor. Una leyenda o una invención posterior habría puesto a los hombres como autores de este descubrimiento. Nuestra confianza en la tumba vacía aumenta aún más por la respuesta de las autoridades judías. Cuando escucharon el informe de que la tumba fue encontrada vacía, dijeron que los seguidores de Jesús habían robado su cuerpo, admitiendo así que la tumba de Jesús estaba de hecho vacía. La mayoría de los académicos se aferran firmemente a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas sobre la tumba vacía. Hecho número 2. Las apariciones de Jesús vivo después de su muerte. En una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, Pablo proporciona una lista de testigos de las apariciones del Jesús resucitado. Se apareció a Pedro, luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Luego se apareció a Santiago. Más tarde a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí. Además, varias apariciones del Jesús resucitado son confirmadas independientemente por los relatos de los evangelios. Basándose únicamente en el testimonio de Pablo, prácticamente todos los historiadores académicos están de acuerdo en que varios individuos y grupos experimentaron las apariciones del Jesús resucitado. Puede tomarse como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en las que éste se les apareció como el Cristo resucitado. Hecho número 3. La creencia de los discípulos en la resurrección. Después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores estaban devastados, desmoralizados y escondidos temiendo por sus vidas. Como judíos, no tenían el concepto de un Mesías que sería ejecutado por sus enemigos, y mucho menos que volvería a la vida. La única resurrección en la que creían era un acontecimiento universal en el día del juicio final, después del fin del mundo, no un acontecimiento individual a la mitad de la historia. Además, según la ley judía, la crucifixión de Jesús como criminal significaba que estaba literalmente bajo la maldición de Dios. Pero, de alguna manera, a pesar de todo esto, los discípulos llegaron a creer repentina y sinceramente que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Estaban tan convencidos que ante la amenaza de muerte, ninguno de ellos se retractó. Incluso Pablo, el fariseo,